Saludos, por aquí la doctora Lisbel Correa Suárez y en este video les quiero compartir mi visión sobre las diferencias entre la investigación teórica y aplicada y cómo éstas impactan directamente el diseño de una investigación. Sé lo importante que es para ustedes poder manejar esta distinción, ya que marcará el rumbo de su disertación. A veces podemos tener un problema de investigación muy claro en mente, pero lo que realmente nos ayudará a avanzar es saber si ese problema se ajusta mejor a un enfoque teórico o aplicado. Desarrollar esta habilidad les permitirá tomar decisiones más acertadas y evitar dificultades al momento de crear su propuesta inicial. En esa dirección, entonces, espero que al finalizar el análisis de este contenido puedas definir el concepto de investigación aplicada en un contexto de la disertación doctoral, diferenciar entre lo que es una investigación aplicada y teórica, también redactar con precisión esos elementos de tu propuesta de investigación, así sea una teórica o aplicada, y finalmente desarrollar esas capacidades esenciales para evaluar el impacto de una investigación aplicada o teórica en el contexto de estudio. A modo de repaso, el propósito de realizar una investigación para la disertación en este caso es contribuir al conocimiento académico o profesional en un área específica. En este caso, posiblemente la especialización de ese grado doctoral que usted está participando, abordando un problema o una pregunta relevante. A través de esta investigación, entonces puedes demostrar esa capacidad para diseñar, ejecutar y comunicar esa investigación rigurosa que aporte a soluciones, nuevas teorías o comprensiones, validando las competencias que posees en el campo de estudio y cumpliendo entonces con los requisitos académicos de ese programa doctoral. La investigación teórica busca expandir el conocimiento existente sobre un fenómeno sin necesariamente tener una aplicación directa en la resolución de ese problema práctico. En cambio, la investigación aplicada está diseñada básicamente para resolver un problema práctico o mejorar esos procesos específicos en un contexto. Es un tipo de investigación que está más bien orientada a la acción, en este caso buscando aplicar el conocimiento teórico existente a situaciones reales. Entonces, la investigación aplicada tiende a ser más pragmática con un enfoque deductivo. En ese caso, esas teorías que existen en el campo se reutilizan para proponer soluciones o mejorar problemas específicos en ese campo. La diferencia está en que la investigación teórica, en este caso, busca expandir el conocimiento que ya existe en ese campo o especialización sin una aplicación inmediata, mientras que la investigación aplicada sí se centra en utilizar ese conocimiento, pero en este caso para resolver un problema específico. Pero es importante destacar que la investigación teórica y la aplicada difieren tanto en su propósito como en la forma que se estructuran, lo que tiene entonces implicaciones bien importantes y directas a la hora de proponer metodologías, formular preguntas de investigación y desarrollar hipótesis. Vamos a analizar esto con detenimiento. Vamos a analizar el caso de la investigación teórica. Al enfocarse específicamente en la exploración de principios, teorías o conceptos abstractos, su diseño metodológico tiende a ser más exploratorio o específico.
Así que en este caso, como investigador o investigadora, debes utilizar un enfoque inductivo, donde los datos que vas a recolectar van a generar nuevas teorías o ampliar el entendimiento de esa teoría existente. Entonces, los métodos más comunes son los cualitativos, ¿verdad? Como estudios de casos o análisis de contenido, o métodos cuantitativos para, en estos casos específicos, identificar patrones o relaciones generales. En la investigación teórica es común que se formulen preguntas de investigación. Estas preguntas básicamente guían esa indagación, ya que el objetivo principal es explorar un fenómeno, comprender conceptos o, en algunos casos también, desarrollar teorías. Por ejemplo, ¿cómo influye el concepto de capital cultural en el acceso a la educación superior? Esto es un ejemplo de una pregunta de investigación orientada a una investigación teórica. No siempre se requiere formular en estos casos una hipótesis, especialmente si el enfoque es exploratorio o inductivo. Sin embargo, cuando se busca probar una relación específica basada entonces en esa teoría existente, sí se puede desarrollar una hipótesis. Observemos aquí un ejemplo. Si el nivel del capital cultural es alto, entonces el acceso a la educación superior también será mayor. Como la investigación aplicada utiliza teorías existentes para proponer soluciones o mejoras a ese problema específico de conocimiento, entonces se pueden aplicar metodologías cuantitativas o, en otros casos, realizar una combinación de diseños cualitativos y cuantitativos, con aplicación, como le llamamos, a un enfoque mixto, para evaluar, en algunos casos, tanto los resultados como los procesos. Entonces, los métodos más comunes incluyen o podrían incluir estudios de caso, investigación en acción o encuestas con análisis estadísticos. En el caso de las investigaciones aplicadas, es bien común también comenzar con preguntas de investigación, pero en este caso centradas en cómo resolver ese problema práctico. Ahora bien, estas preguntas deben ser más directas y específicas. Por ejemplo, ¿qué estrategias pueden mejorar la motivación de los empleados en la empresa? Ahora, habíamos dicho que las investigaciones aplicadas también utilizan métodos cuantitativos o experimentales. Por lo tanto, es común formular hipótesis que predigan los resultados de una intervención o el impacto de una variable sobre la otra. Por ejemplo, a mayor implementación de incentivos, mayor será el aumento en la productividad de los empleados. Le podemos añadir con un incremento estimado de al menos un 10%. Explicándolo de una manera más sencilla, lo que quiere decir es que la diferencia está en que esa investigación teórica, la metodología que utilizarías, se centraría más en revisar y analizar teorías y conceptos como les indiqué al principio, lo que implica esa recopilación de datos e información que te permitan comprender ese fenómeno con mayor profundidad. Entonces, el uso de la hipótesis es opcional y entonces la pregunta de investigación viene cobrando fuerza y convirtiéndose en ese eje central de tu investigación. Entonces, como la investigación aplicada utiliza o considera metodologías que se enfocan en dar solución a ese problema específico,
es más probable que tengas que redactar hipótesis y no preguntas de investigación, ya que probablemente lo que buscas a través de tu investigación es medir el efecto de una intervención o simplemente identificar una relación causal entre variables. Entonces, partiendo de ese análisis, vamos ahora a pasar a esa comparación entre la forma de trabajar una disertación teórica versus la aplicada. Bueno, ya habíamos repasado el propósito de una disertación. Ahora vamos a analizarla desde el punto de vista del desarrollo de una disertación enfocada en lo teórico y otra en lo aplicado. La disertación teórica se centra básicamente en desarrollar o refinar conceptos o teorías existentes, así como habíamos explicado el concepto de investigación teórica, sin necesariamente aplicar los resultados a una solución práctica inmediata. Lo que significa es que nuestro foco principal de la disertación es generar o aportar al conocimiento existente en el campo. Un aspecto clave de una disertación teórica es cómo formulas ese problema teórico. A diferencia de los problemas prácticos que son más visibles, notorios o se pueden fundamentar de plano más fácilmente, este tipo de problema surge de una brecha en el conocimiento o de inconsistencias entre teorías previas, lo que implica una revisión exhaustiva en la literatura para poder identificar ese nicho, esa oportunidad en el conocimiento existente. Entonces, es fundamental que ese planteamiento de este problema esté claramente definido y enfocado en la necesidad de ampliar o explorar nuevas áreas dentro de ese propio conocimiento existente. Por ejemplo, ¿cómo adaptar la teoría constructivista a entornos virtuales? Algo que no se había explorado lo suficiente y que considero vital para poder avanzar en el campo. Originalmente la teoría constructivista obviamente nace a raíz de el proceso de aprendizaje contemporáneo tradicional y no estaba considerando hoy día los aspectos de modalidades no tradicionales, lo que significa que fuera bastante interesante y oportuno que un investigador considere tal vez analizar las limitaciones de esa teoría existente sobre el aprendizaje constructivista en un entorno de educación virtual. Otro aspecto importante también dentro de una disertación teórica es la revisión de la literatura, a menudo o llamada específicamente la revisión sistemática. Este tipo de revisión debe ser exhaustiva, abarcando esos principales teóricos o esos principales grupos de artículos científicos que podrían llevarnos a identificar posibles vacíos teóricos o contradicciones dentro de este cuerpo de literatura existente, que de igual forma den dirección a las investigaciones. Un ejemplo podría ser la revisión de distintas teorías sobre el aprendizaje en línea para determinar sus limitaciones en entornos donde se aplique la realidad aumentada. Para esta revisión que sea eficaz, es esencial no solo organizar y analizar las teorías más relevantes, sino también debatir sus puntos débiles o las áreas que aún no han sido exploradas en profundidad.
Aunque la disertación teórica no siempre implica la recolección de datos empíricos, puede basarse en métodos cualitativos como el análisis conceptual o la comparación de teorías. Un ejemplo de ello es cuando un investigador utiliza análisis cualitativos de diferentes estudios para argumentar a favor o en contra de teorías o proposiciones específicas. A esto se le llama el método teórico, el cual sugiere que el análisis teórico es clave para contrastar diferentes enfoques, más crear a su vez una síntesis conceptual que ayude a avanzar en el campo. Ahora, en contraposición, vamos entonces a realizar un análisis de los elementos claves de una disertación aplicada. En ese caso, la disertación aplicada comienza con la identificación de ese problema concreto que ocurre en un contexto específico. Por ejemplo, una empresa, una institución, una escuela, un aula o una comunidad. Este problema debe estar claramente definido y respaldado por datos que pudieran notar o describir que claramente ocurre una problemática y también ser relevante para el campo de estudio. Un ejemplo es cuando un investigador decide trabajar el tema sobre la baja motivación de los estudiantes en la asignatura de matemáticas en una escuela secundaria. La identificación clara de ese problema práctico con datos que evidencia la existencia de esa carencia de motivación es esencial para justificar la necesidad y de una vez proponer una solución inmediata a través de esa investigación aplicada. Un ejemplo concreto de una disertación aplicada es cuando un investigador puede implementar una intervención en un contexto real y evaluar su impacto. En este caso, el foco sería la descripción de cómo se llevó a cabo esa intervención y cómo se midieron los resultados. En este caso, la implementación de un programa de incentivos que se implementa en una escuela y de una vez permite la recopilación de datos antes y después de su aplicación para entonces evaluar o determinar cambios en esa motivación de los estudiantes. El análisis de impacto lo que pretende es revisar si la intervención resolvió el problema y si se pueden hacer recomendaciones para su aplicación en otros contextos, lo que da paso a la creación de un diseño único de un modelo que permite a otros realizar la implementación del programa de manera eficaz. En este caso, midiendo su causa y efecto y su resultado. Un ejemplo concreto es cuando los resultados muestran una mejora significativa, en este caso, la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, el investigador podría recomendar la adopción del programa de incentivos en otras escuelas. Como resultado, también puede evaluar ese impacto de la intervención en relación con los objetivos previamente establecidos al inicio, más realizar ajustes para el perfeccionamiento y la atención de las posibles debilidades existentes en ese programa. En pantalla les muestro un ejemplo concreto que resume esa comparación entre una disertación teórica y aplicada. Así que te invito a invertir unos minutos para
analizar ejemplos dirigidos especialmente al campo de la educación a distancia. Para presentar algunos ejemplos también reales y vigentes a continuación, también les incluyo 3 ejemplos concretos de disertaciones con enfoque teórico y aplicado. Les comparto que los ejemplos presentados anteriormente fueron de disertaciones obtenidas en la base de datos ProQuest Dissertation. Lo que significa es que con la fuente de referencia descrita en cada una de las pantallas, usted podrá acceder a la base de datos y analizar estos ejemplos de manera más detallada. La elección entre una disertación teórica o aplicada siempre va a depender del enfoque que deseas como investigador o investigadora adoptar. En el caso de la educación a distancia, una disertación teórica puede centrarse en desarrollar nuevas teorías sobre cómo los estudiantes interactúan en entornos virtuales, algo que es muy necesario, más los investigadores han invitado a fortalecer el cuerpo existente de las teorías que explican cómo opera la educación a distancia. Mientras que una disertación aplicada podría enfocarse en la creación o la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en línea, mayormente en aquellas instituciones que aún están teniendo dificultad en su implementación, como también otras que llevan tiempo implementándola necesitan continuamente innovar procesos a través de la adopción de tecnologías emergentes. Así que ambas direcciones ofrecen valiosas contribuciones para poder fortalecer y contribuir al desarrollo específicamente del campo de la educación a distancia o cualquier campo donde usted esté ubicado, pero varían en cuanto a sus objetivos, metodologías y resultados esperados. Por eso, recuerda que dentro de esta decisión va a depender de tus intereses de investigación y la necesidad en el campo específico, nuevamente, donde estés ubicado o ubicada. Así que ese vacío existencial en el conocimiento es el que te dará dirección y luz a la hora de elegir entre una opción u la otra. Dentro de ahí partirá esa toma de decisión de tu disertación, si en este caso será teórica o aplicada. A modo de cierre, quiero recordarles lo esencial que es comprender estas diferencias existenciales entre una investigación teórica y aplicada y cómo influyen directamente en el desarrollo de tu disertación. Mi consejo es que tomen tiempo necesario para identificar el tipo de investigación que mejor se ajuste a su problema, ya que esto marcará el camino que debes seguir. Ustedes tienen la capacidad de hacer una gran contribución al campo, ya sea explorando nuevas teorías o aplicando soluciones a problemas reales. Así que les animo a que sigan profundizando, haciendo preguntas y confiando en su proceso. Estaré aquí para apoyarles en cada paso de este camino hacia la disertación.
Así que siéntanse en confianza de escribirme un mensaje vía mi correo electrónico y estaré aquí para apoyarles durante el proceso. Hasta pronto.